Esto es En Confianza con la doctora Carmen Román. ¿Cómo están? Buen día. Qué gusto de volver a estar acá. Y de nuevo, gracias por todo el apoyo. Gracias por los y las que han compartido los programas. Me acuerdo por ahí del nombre de, por supuesto, Laura Camacho. Maritza Gómez, no tengo el gusto de conocerte, pero gracias por tus palabras tan dulces cuando compartes los programas. Y aquí estamos a la orden para compartir lo que se puede, lo que se sabe, lo que pueda ser de ayuda. Así es que hoy les traigo un programa un poco extraño. Yo creo que a estas alturas ya están acostumbrados a los temas extraños. Así es que ya no me da pendiente traerles más temas extraños. Se trata de que por más extraño que sea el tema, ustedes aprendan, que lo apliquen, que disfruten de los beneficios de las experiencias de mi trabajo en la terapia, mi trabajo en el campo de la psicología, y que les sea de utilidad para que mejoren sus vidas. De eso se trata, ¿verdad? Hoy vamos a hacer hablar menos a Osvaldo porque está un poquito enfermito de la garganta. Dice que sí con la cabeza, ¿sí? Así es que aquí está presente, está trabajando, pero nos vamos a dedicar a cuidarle su garganta. Hoy te traigo un tema que es que tiene que ver con el sufrimiento emocional, las posibles y muy raras razones de tu sufrimiento emocional, las razones que no habías considerado. Es natural que necesitemos explicaciones para nuestros sufrimientos. Es más, yo creo que cuando se tiene más nivel educativo, cuando se tiene más, cuando se favorece el intelecto sobre el conocimiento del cuerpo, la persona necesita más explicaciones para su sufrimiento emocional y a veces se piensa que cuando tienes la explicación correcta te va a aliviar el sufrimiento emocional. Y déjame decirte que no es así. Yo he tenido la grandiosa oportunidad de trabajar con desde quien nunca ni fue al kinder hasta quien tiene 2 doctorados y en varios idiomas. Y en especial en mi trabajo con los jesuitas he aprendido, porque los jesuitas son muy intelectuales, les gusta muchísimo aprender y difundir lo que aprenden. Dando terapia a los sacerdotes jesuitas tuve que aprender a explicarles sus emociones para que luego, después de la explicación, ya me dejaran trabajar en terapia con ellos. Y es normal. Nosotros necesitamos explicaciones de todo, por eso existe tanto conocimiento, por eso existe la Wikipedia, por eso existe el Internet, por eso pasamos información de un lado a otro, porque la información nos alivia de alguna manera. A lo que me refiero con que no te ayuda con tu sufrimiento emocional es porque sí lo puede empeorar, pero no lo alivia, ¿sí? Lo alivia en el sentido de que, bueno, ya tienes una razón por la que estás sufriendo, pero no lo hace menos, no lo disminuye. Sin embargo, ha habido una tradición en el campo de la psicología donde se favorece la racionalización, se favorece la explicación. De hecho, hay teorías y teorías acerca de cómo tú puedas salir de la terapia entendiendo tu sufrimiento y poniéndole un porqué y atando esos cabos, y tú saliste con tu sufrimiento igual, ¿sí? Pero hay quien puede ir al psicólogo por 20 años, pagar un psicólogo por 20 años y tiene muy buenas explicaciones de su sufrimiento emocional, pero no ha dejado de sufrir. Como verás, no estoy tan a favor de esas teorías. Me encanta que, bueno, y si yo a lo mejor me debería de tranquilizar, y si tuviera clientes que nada más vinieran y yo les explicara sus emociones por los 20 años y ya con eso me mantendría, ¿verdad? Debería de quedarme calladita, pero no es la intención. Lo que quiero es que tú aprendas a vivir mejor, que aprendas a vivir más feliz, que aprendas a vivir con tus emociones, que aprendas a vivir cada gama de tus emociones
y que las vivas, no te voy a decir que las disfrutes porque unas no se disfrutan, otras sí, pero que las vivas de manera viva, que las vivas de manera comprometida, que las vivas de manera presente. A eso me refiero. Entonces, nos estamos conectando ahorita al Facebook. Si tú nos estás escuchando en tu conexión radio, estamos y estamos en el Facebook. Ahora no vamos a estar en Instagram, creo. Y por ahí nos puedes encontrar. Por ahí después puedes pasarle este programa a tus amigos. Vamos a hablar de las... Bueno, primero vamos a definir qué es el sufrimiento. ¿Sí? ¿A qué le vamos a llamar sufrimiento? Sufrimiento va a ser todas esas emociones indeseables o difíciles de sobrellevar, que tú consideras indeseables. Si para ti la angustia, la ansiedad, la depresión, tú la consideras indeseable y te molesta, entonces a eso estás sufriendo, a eso le llamamos sufrimiento. Y normalmente en este programa yo les traigo un segmento donde traigo toda la investigación científica, luego les explico mis experiencias como terapeuta y luego explico cuáles son las cosas que tú puedes hacer desde casa o cuándo distinguir y cómo ir al psicólogo. Esta vez no traigo investigación científica porque es totalmente empírica, es totalmente basada en mis observaciones en los últimos 25 años. Este mes cumplo 25 años dando terapia. En mis últimos 25 años, más de la mitad de mi vida, llevo dedicándome al mundo de la psicología día y noche y a veces fines de semana y todas las horas posibles, porque me inquieta mucho, me ayuda mucho encontrar soluciones para la gente que vive sufrimiento. Y a través de esto, fíjate que no me he quedado en el campo de la psicología. No me he quedado limitada al campo de la psicología y eso me ha ayudado mucho. Porque la psicología a veces va lenta en comparación de cómo los seres humanos vamos avanzando como somos seres humanos. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando estudié la licenciatura en México, estudié en la Universidad de Guadalajara, mi primer trabajo fue dos tipos de trabajo. Mi primer trabajo fue con víctimas de abuso sexual. Por muchísimo tiempo trabajé con víctimas de abuso sexual, especialmente mis primeras víctimas fueron las de las explosiones. Para los que vivimos en Guadalajara sabemos qué significan las explosiones del 22 de abril. Y familias. Luego, mucho de mi enfoque fue en terapia familiar sistémica y trabajar con familias, tener a todos los miembros de la familia en el cuarto de terapia y trabajar con las interacciones. Y había mucha literatura en ese tiempo que venía de El Salvador, que venía de Nicaragua, de Guatemala, que venía de nuestros países latinos, donde ellos ya habían experimentado de manera muy profunda el sufrimiento humano. También viene mucha teoría para el sufrimiento humano del Holocausto. Es un sufrimiento terrible, donde donde el sufrimiento es más que su cuerpo, es más de lo que pueden soportar cuando estamos en situaciones terribles. Y desafortunadamente México en los últimos 5 años, diría yo, está viviendo mucho este tipo de sufrimiento con todo lo que está pasando con la mafia. Entonces, como psicólogos nos toca estar al día en este tipo de teorías, en este tipo de información. En ese tiempo, las teorías de México no ayudaban porque venían de Estados Unidos, pero la Universidad de Guadalajara es muy versátil. Nos trajeron información del sur, de América Latina, de Argentina también, y eso nos ayudó mucho. Cuando empecé a trabajar me di cuenta que había sufrimientos o había apariciones de emociones que no tenían explicación alguna, al menos de acuerdo a las teorías que había en ese tiempo. Y entonces me dediqué a investigar hasta en el chamanismo, en la religión, en las teorías de la sociología, en las teorías de la teología, en todo lo que se pudiera, ¿no? Me dediqué a investigar porque yo lo que quería era aliviar
traer ese alivio al sufrimiento de mis clientes. Me importaba a mí muy poco si venía de la psicología moderna o antigua o aprobada o no aprobada, y me traía todo lo que podía funcionar. Si había, me acuerdo, eran unas teorías de una curandera, ahorita no se me viene el nombre, pero había una curandera muy famosa en México y tenía ciertas teorías acerca del sufrimiento. Me encantaba, yo aplicaba sus teorías. Si ustedes han leído El poder de la hora con Eckhart Tolle, el señor no es psicólogo, no tiene nada que ver con las teorías de la psicología y tiene una explicación bastante linda y bastante profunda del sufrimiento humano. Entonces de eso se trata, de hacerte llegar lo que te sirve para salir de este sufrimiento, de estos sentimientos no deseados que tienes. Ahora, ojo, que alguien, a lo mejor para ti es muy inconfortable tener ese nivel de tristeza que tienes, ¿sí? Y para alguien más, ese nivel de tristeza, el mismo nivel de tristeza que tú tienes, para alguien más es el caldo de cultivo donde pinta, donde crea algo artístico, donde hace poesía, donde saben vivir en esa depresión o en esa tristeza profunda y sacan algo lindo para el planeta. Cada persona, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene su nivel de límite, tiene el límite de sufrimiento, bajito, alto, etcétera. Como psicóloga, a mí no me toca juzgar. Si tú vas a sufrir profundamente porque se te rompió una uña, a mí me toca trabajar con eso. Si tú vas a sufrir profundamente porque tienes un trauma y te pasó algo gravísimo, a mí me toca trabajar con eso. ¿Sí? Para mí, mi trabajo no es juzgar por qué estás sufriendo, mi trabajo es ayudarte a aliviar tu sufrimiento. Entonces, considera estas posibles y algunas de ellas muy raras razones. Antes de que me apagues el radio, te voy a decir que algunas de esas son muy raras. Solo quédate, escucha, considéralas y di, esa no me sirve, esa no me sirve. La doctora me dio como que se le está zafando un tornillo, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y tú guárdalas. ¿Mm? Y si alguna de esas te sirve, quédatela. ¿Sí? Lo importante es que sufras menos. Una, a veces sufrimos por aniversarios emocionales. ¿Sí? Eso es en base a mis observaciones. Eso no lo he encontrado en ninguna teoría todavía. Hay aniversarios emocionales donde, por ejemplo, si te voy a poner un ejemplo. Si tú a los 7 años perdiste a tu padre murió, por ejemplo, a los 7 años te quedaste huérfana de padre y fue muy, muy, muy doloroso. No había quien te lo explicara, no, es más, no te llevaron al cementerio para que no estuvieras expuesta al sufrimiento de los demás, etcétera. Te quedaste con esa herida muy profunda. Y esa herida tiene aniversarios. Curiosamente, cada que ahora son cada 7 años, o tu matrimonio cumple 7 años, o tienes un trabajo y cumples 7 años en el trabajo, o cada que algo así, tú sufres esa pérdida profunda sin explicación. Y tu mente está repitiendo ese patrón, está repitiendo, está celebrando ese aniversario y te está previniendo. Y te está mandando el sufrimiento como alerta para que estés lista. A veces nuestras emociones, nuestro cerebro emocional no mide de la misma manera, no tiene no tiene los calendarios como nosotros lo tenemos acá afuera, ¿sí? A veces el cerebro, en vez de decir, oh, cada 7 años te lo voy a mandar cada 7 meses, por ejemplo, y tú cada 7 meses te ves en un llanto incontrolable y no sabes ni de dónde viene. Y yo lo que he explorado con mis clientes es si hay ciertos aniversarios que tu cerebro emocional esté celebrando sin que tú sepas. Y muchas veces me los encuentro, ¿sí? También cuando hay un evento importante, los 9 meses del embarazo son básicos, importantísimos, mientras estamos desarrollando nuestra conciencia de ser en este mundo. Y
También lo he visto con mis clientes o con gente que me ha tocado trabajar. Por ejemplo, si tus padres, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu mamá, si tus padres a los 3 meses de embarazo, por ejemplo, murió el bebé anterior, el embarazo antes que tú, murió el bebé, a los 3 meses, tú en el vientre de tu mamá, son 3 meses y el cuerpo se está preparando para que te vayas, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestras emociones son muy inteligentes, ¿sí? Dice, y así lo hacemos en la vida a veces, ¿eh? Si me va a hacer sufrir, mejor le doy una patada desde ahorita, ¿verdad? Prefiero yo calcular y controlar cuándo voy a sufrir a que venga a lo desconocido y no sé a qué horas me va a hacer sufrir, ¿verdad? Y entonces a veces terminamos un trabajo antes de tiempo, corremos una pareja antes de tiempo, etcétera, porque decimos, inconscientemente por supuesto, prefiero cerrar este proyecto antes de que me haga sufrir. Entonces regresamos a ese ejemplo del bebito. Si tú estabas adentro del vientre de mamá y antes de ti hubo un aborto a los 3 meses, el nuevo bebito dice es hora de irse. Y entonces hay síntomas físicos como que el bebito, hay un sangrado, hay esto, los doctores recomiendan descanso, etcétera. Yo siempre pregunto si los padres estuvieron embarazados antes y si hubo un aborto, por cualquier razón que hubiera, no importa la razón, sino que el hecho de que hubo una pérdida ahí, que si será que el bebé ahora lo está resintiendo. Y hay parejas que les he pedido que hablen con el bebé y le digo, dile que ahora todo está bien, que va a estar bien, que eres bienvenido, que va a pasar. Y una vez que pasan los 3 meses, todo está bien, ¿sí? Entonces son esos aniversarios emocionales. También 2 meses antes del cumpleaños, todos los años, 2 meses antes de nuestro cumpleaños, en los últimos 2 meses, por un periodo de 8 semanas, estamos sensibles. O como diría mi abuela, estamos chipil, ¿sí? Y eso significa que estamos más llorones, estamos más irritables, estamos más ansiosos y que no tenemos una explicación. Y esa observación, fíjate que esa observación no se me ocurrió a mí. Esa observación, alguno de los compañeros, de los colegas me la dijo y he empezado a observarla y me he dado cuenta en mis clientes, en mis familiares, en mis amigos, los dos últimos periodos, los últimos meses son muy sensibles a nuestro cumpleaños. Tiene sentido porque en términos de crecimiento del bebé dentro de la panza, tiene del mes 7 al mes 9 es el periodo más sensible. Cualquier cosa que le pase al bebé, ahí lo siente más. En términos científicos, hay un sistema que se llama sistema heterocrónico, que es sistema, luego les traigo la palabra, porque es una palabra bastante larga, más difícil que paranganicotirínicuaro, ¿sí? El sistemogénesis heterocrónica. Sistemogénesis heterocrónica. Ese sistema está completando sistemas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si tú pensabas que primero se forma un órgano, luego otro, luego que el bebé se forma en un orden de órganos, no se forma en un orden de órganos, se forma en un orden de sistemas. Por ejemplo, primero se forma todo lo necesario para respirar, todo el sistema respiratorio. Y luego, bueno, no sé el orden, pero vamos por sistemas, ¿no? Se forma todo el sistema respiratorio, todo el sistema digestivo, todo el sistema sanguíneo. Entonces se forma por sistemas. En los últimos 2 meses todos esos sistemas se están perfeccionando para el momento de nacimiento. Emocionalmente nosotros nos estamos preparando para la gran aventura de nuestra vida, literalmente, para nacer, ¿sí? Entonces tiene sentido que emocionalmente nuestro cerebro cada año diga, vamos a volver a renacer. Y de hecho nuestros cumpleaños se sienten como volver a renacer porque para ti, en tu cumpleaños, la mayoría de las personas divide el año. Siempre es antes y después del día de tu cumpleaños, el año, ¿sí? Una cosa es el año nuevo, pero otra cosa es el año donde empieza en el cumpleaños. Por más que la gente no quiera celebrar, por más que diga no es cierto, yo veo que es importante emocionalmente. Entonces, y
a veces hay décadas, la gente se pone ciertas décadas como a los 30. Ay, qué feliz voy a ser a los 30. O qué infeliz voy a ser a los 30. O qué difícil va a ser los 40. Entonces ya se están preparando emocionalmente. No tenían biológicamente y de manera social esa disposición, pero mentalmente sí. Y acuérdate que nuestro cerebro, con lo que preparamos mentalmente, se construye en la vida real. Entonces, 2 meses antes del cumpleaños. Algo que es bien conocido por la mayoría de las mujeres y a estas alturas la mayoría de los hombres y las familias es que días antes de la menstruación es un periodo bastante sensible para las mujeres. Días antes, puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser 3 días. ¿Sí? Y esto le llamamos el síndrome premenstrual. Está tan reconocido ahora que ya está en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Psicología, en el DSM-5. Ya está como un síndrome premenstrual. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas están cambiando. A veces tus emociones no vienen de lo emocional, válida la redundancia, vienen de ese cambio de hormonas. Y los adolescentes la pasan muy mal, porque los adolescentes tienen constantemente este cambio de hormonas, ¿sí? En 5 minutos te odian, en 5 minutos te aman y en 5 minutos te vuelven a odiar y luego se odian a sí mismos y luego se aman. Y tiene que ver con ese cambio químico de su cerebro. Es ese mismo proceso que pasa 1, 2 o 3 días antes del periodo de la menstruación. De hecho, hay personas, hay mujeres que ya saben que viene la menstruación precisamente por estos cambios de humor, ¿sí? Entonces, eso está ya reconocido. Otro de los cambios son los cambios lunares o del planeta. Yo lo tengo bastante ubicado. Cuando son esos cambios lunares, que no, yo no persigo mucho la información de que si hoy es la luna llena, que si hoy es la luna, no. Yo no persigo mucha esa información, no tengo tiempo de andar persiguiendo esa información. Pero me doy cuenta porque hay más llamadas, más emergencias, menos emergencias en mi consulta privada, ¿sí? Si yo ya veo que el teléfono está timbrando más veces y que la gente necesita terapia de urgencia y se metieron más en problemas y tienen más problemas de pareja y todo eso, y a veces consulto o veo y se trata de la luna llena. ¿Sí? Esos periodos donde la luna está a punto de estar la luna llena y donde está la luna llena. Por algo hay tantos cuentos y tanta información acerca de la luna llena y el hombre lobo y la caperucita. Sí, sí o no, Osvaldo. Por algo. Nuestras historias cuentan lo que vivimos, ¿sí? Entonces, esos cambios lunares, esos ajustes del planeta, tiene sentido que afecten nuestro cuerpo químicamente, biológicamente y por lo tanto emocionalmente. Tiene absolutamente todo el sentido, solo que todavía no hay la suficiente investigación para podértelo probar. Pero los abuelitos y la gente de los pueblos y la gente, los chamanes, no necesitan ese tipo de pruebas. Te lo dicen, ¿no? Te dicen, oh, ha de ser porque hay luna llena, ¿sí? Entonces, algo que también lo aprendí de las teorías de patrones holográficos, hay un curso que se llama patrones holográficos, que somos sensibles a ciertas estaciones del año, que somos sensibles al clima, ¿sí? Por supuesto, no te es ninguna sorpresa, no parece ninguna explicación rara. Cuando parece rara es cuando ya te sientes diferente. Cuando dices, ay, pero ¿qué tiene que ver? Y no te pones a pensar que es una estación diferente del año, ¿sí? Entonces, hay personas que son muy sensibles al frío, que cuando tienen frío o cuando el sol no sale continuamente, están con más tristeza de lo normal. Tienen una tristeza profundísima. En los lugares donde hay nieve, en los lugares donde hay mucha falta del calor solar, hay más personas deprimidas. O también observé que hay más personas fuertes, que las personas se dedican más
a estar como que se van haciendo fuertes con cada temporada que pasan con la nieve o que pasan con el frío, ¿no? Hacen su fortaleza su coraza emocional más fuerte. Entonces desarrollan cierto sentido de propiedad de sí mismos, cierto sentido de ser dueños de sí mismos y de sus emociones y curiosamente es muy impactante, pero curiosamente desarrollan más honestidad. Pienso que cuando hay esos niveles de frío, esa nieve tan profunda, tienes que vivir, en inglés le llaman down to earth, tienes que vivir, sabes lo que te puede hacer la naturaleza y se te crece menos el ego. Tuve la fortuna de vivir 2 años en un lugar de Estados Unidos donde hay nieve 6 meses al año. Así es que tuve la fortuna de observar todos esos cambios y todas esas personas. Otra de las posibles causas o de las posibles razones es que nuestro cuerpo sí sabe la situación y no le ha mandado la información al cerebro. ¿Sí? No le ha mandado el memo, como dicen. Entonces nuestro cuerpo ya detectó la situación, ya lo está sufriendo y tú todavía no te enteras. Y además, a veces eres la última persona en enterarte. Todos los demás a tu alrededor sí lo saben. Y tú no te enteras que estás deprimida o que estás ansiosa o que estás enojada. Y te dicen, ¿estás enojado? Y dices, no, no es cierto. Y la gente dice, sí, está enojado, está enojado. Pero es porque tu cerebro todavía no registra o tú no te das el permiso de registrar. Y esto tiene mucho que ver con la